seguida lluvia por varios días, entonces dijimos, vamos a hacerlo en un día y por una ruta que es un poco más corta, que no la habíamos tenido en cuenta porque es transitada, pero bueno, que Dios nos acompañe. Por si acaso. Listo para la 34. Y con el viento enfrente. La carretera General Martín Miguel de Güemes, más conocida como Ruta Nacional 34, inicia en Rosario y termina en Profesor Salvador Maza, uniendo así las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, lo que la convierte en un corredor comercial muy importante del país y por lo tanto con tránsito permanente de vehículos, muchos de los cuales son transporte de carga, por lo que la circulación en bicicleta no es lo más recomendable en caso de tener otras alternativas. Ya casi. 45 minutos. ¿Qué vos decís? Relojito. Después del peaje se amontonaron todos los camiones. Finalmente salimos de la ruta. Lo logramos. Lo logramos. Faltando un poquito acá. Tenían a quién salir mi sobrino. Mirá, ahí vienen los dos vagos. Ay, reflejás como loco con eso, ¿eh? Sirve bien el chalequito. ¿No hay nadie en esta casa? No sé si está. Bueno, ya estamos en Ceres, decirle. Estamos en Ceres, llegamos y no había nadie en Ceres. No había nadie, ¿viste? Vos solamente estabas. Ella. Mira, ahora sí están todos, pero cuando llegamos, como llegamos de noche. La fiamma falta. Y acá disfrutando de un encuentro, una comida con toda la familia, felices. Dos cosas. Afortunadamente llovió, era necesario, y no fue en vano haber llegado ayer a Ceres, a hacer semejante esfuerzo y exponernos a la ruta 34.
Hoy va a ser difícil llegar. Hubo mucha neblina a la mañana, llovió fuerte por la noche y era una pequeña llovizna y no hubiese estado lindo para pedalear y llegar hoy. Y ahora disfrutar del descanso y de una típica tarde de lluvia. Es decir, vamos a estar todo el día comiendo y disfrutando de la familia. Cambiamos de bici por un rato para ir a una charla al Colegio Vito Oroño, la primera de las dos de hoy, tratando de no transpirar porque hay una humedad asquerosa y no se seca la ropa. Así que ya nos retaron. Así que no se puede lavar. Sí, igual que ayer el día. El tema de la historia y demás hace que nos guste un poco más. Gracias por la charla de hoy y la charla ahora de la tarde. Bueno, un placer, la verdad que espectacular. Sí, gracias, sí, ¿La querés usar vos? Ahí grabás. Vamos a filmar a la camarógrafa. Mira. ¡Ay, Saragote! Papá. Hola, bebé. Hola, papá. Estamos re acostumbrados. Hoy amaneció lindo, entonces no hubo otra forma de salir a pedalear. Obviamente aprovechando la liviandad de estas bicis prestadas, siempre es un placer. A recorrer Ceres, una ciudad que se caracteriza más que nada por la producción agrícola, ganadera y lechera. Y de hecho, la ciudad lleva el nombre en honor a la diosa Ceres, según la mitología romana, la diosa de la agricultura, de la cosecha y de la fertilidad. En el rubro agrícola, Ceres se ha destacado tradicionalmente por la producción de diversas variedades de zapallos, motivo por el cual la ciudad es sede de la Fiesta Nacional del Zapallo, aunque desde la década de 1990 gran parte de las tierras agrícolas han sido dedicadas a la producción de soja. Bueno, hermano, ¿todo bien? Todo tranquilo. Acá con los mejores vendedores de la estación.
dar una mano a la vieja, vamos a vender. Casi como vender la cámara, te digo. Casi vendo todo lo que tengo. Buenísimo. Exitoso. El casco urbano está dividido exactamente en dos partes iguales por las vías del ramal ferroviario Rosario-Tucumán, del ferrocarril General Bartolomé Mitre, por el cual pasan constantemente trenes mineros, cerealeros y de pasajeros que llevan gran parte de la producción del noroeste argentino hacia el puerto de Rosario. Como siempre terminamos haciendo todo a último momento, lo teníamos que hacer, no sé, por lo menos el segundo día de que llegamos a Ceres y no sucedió. La limpieza obligatoria porque venían mal, limpieza aceitada. Sí. Y por ahora la última limpieza de estas partes. Sí, no, ya no es limpieza, esto estamos desparramando toda la grasa. Tiene 15.000 kilómetros, tiene esta cadena, una guasada, esto ya no tiene dientes. Salta constantemente, pero bueno, era lo que habíamos quedado, lo que habíamos acordado con Karen cuando llegamos a Ushuaia, pero bueno, se extendió un poquito más el proyecto, entonces también se extiende la vida útil de estas cosas. Así que bueno, una vez en Avellaneda se saca todo y se pone todo nuevo, pero mientras tanto tienen que tirar 300 kilómetros más hasta el norte de Santa Fe. 4 jornadas más y chavo a todas estas partes. Ya es engrasar, pero bueno, es una forma de decirte al invierno, porque ya no. Sacarle un poquito de la tierra. Un poquito así, engrasamos un poco más. Vamos a filmarlo por última vez para después ver el antes y el después. Hola Fran, ¿está aburrida? Bueno, Karen, meta, dale, sí, llego ahí para allá, cualquier cosa la ves. Dale. Mami, ya vuelve. Buen viaje. Vamos, es lo último. Dale, no, por favor. ¿Cómo nos vemos antes incluso? Sí, no sé, ahí. Chau, Lizzy. Dando un nombre que decía que quedaba. Chau, Lizzy. Mira. Chau, Lizzy. Chao mami, ahí te avisamos. Bueno, Dale. adiós. Chao. Ay, qué frío. Hola. Buena. Increíble lo que costó salir a la ruta. Fueron varios días estando cómodos. Vale decir también que se comió mucho, pero principalmente cuesta porque uno deja a la familia. Gracias mami, gracias Toti, a mis hermanas, cuñados, sobrinos, amigos en Ceres. Días maravillosos. Ya se extraña,
Pero esto es así, hay que seguir. Afortunadamente siguen las visitas a la familia. Ahora estamos yendo para el lado de Avellaneda, estamos más o menos a unos 300 kilómetros. Ahí se encuentra la mamá de Karen y estamos mucho más cerca del resto de su familia. Así que vamos a seguir cargándonos de buena energía. Queremos llegar más o menos en unos 4 días, cuando es el cumpleaños de Karen. La verdad que me gustaría, de hecho nos gustaría mucho que pueda festejar su cumpleaños en su ciudad natal con su familia. Así que apostamos a eso. 300 kilómetros, últimos, qué sé yo, de esta etapa solemos decir, porque hay que cambiar casi toda la configuración de la bicicleta. Ya viene haciendo ruido por todos lados, ya no hay forma de darle un mantenimiento sin que padezca algún ruidito y demás. Así que la última etapa, al menos de gran parte de los componentes de la bicicleta. Hoy día corto a Tostado, 80-90, el gran desafío es mañana de Tostado a Vera, pero bueno, mañana será otro día. Nos vamos felices, gracias de vuelta familia, y a seguir pedaleando. Hoy nos tocó un día bastante lindo. Viene cargada la ruta 2, más de lo que pensábamos. Pensábamos que iba a ser por ruta provincial y iba a estar más tranquila, pero no, está bien cargada. Se ve que la usan como alternativa a la 34 y a la 11 también. Pero bueno, aprovechamos una excusa para la empanadita. Adiós. Sí, ahí está, mira. ¿Por qué es el nombre del pueblo, chicos? Por el caballo. Bueno, ¿está chequeado eso? Sí. O sea, Tostado es por el caballo. Bueno, vamos a Por chequear el después. caballo Tostado, bueno, Tostado que es ciudad desde 1970 según nos enteramos hace un ratito. Y este lugar que está como bastante alejado de otras ciudades de la provincia de Santa Fe, pero estratégicamente ubicado porque estamos muy cerca de la provincia de Chaco, muy cerca de la provincia de Santiago y en un lugar donde confluye todo, acá en la esquinita de la provincia. 1000 veces pasamos por la entrada. Por la terminal. Y por la terminal, pero nunca habíamos entrado y la verdad que es una ciudad muy linda y fundamentalmente con gente muy, muy agradable. Ya lo hemos notado en este rato nomás que estuvimos por acá. Pero bueno, es Tostado por el caballo, ¿no? ¿Tiene que está chequeado? Sí. Está chequeado, ok. Si no ya sabemos a quién le vamos a echar la culpa. Pero bueno, acá estamos en la plaza del centro, la plaza 25 de mayo. ¿Está chequeado? Sí. Qué ganas de molestar que tenés. Hermoso. Hermoso día más.